Buenos días. Pedimos por favor que ocupen sus asientos. Bienvenidos al segundo día en las jornadas de este Seminario Internacional del Libro Electrónico. Tengo el honor de presentar hoy al maestro Alberto Manguel. Alberto Manguel es para algunos de nosotros un gran maestro que nos fascina con relatos de viajes, migraciones, ejércitos formados por autores y relatos. Para otros es ese colega que está dispuesto a escuchar nuestras dudas, a desfacer entuertos y a trabajar nuestros retos. También es el pensador que nos recuerda desde muy cerca que leer es un modo alegre y eficaz de ser consciente y que necesitamos el relato para saber que nuestras vidas valen. Es argentino, canadiense, europeo y latinoamericano a la vez. Es historiador, traductor y editor. Ha ganado muchos premios, entre ellos el Premio Alemán de Crítica 1981 por su traducción del Diccionario de Lugares Imaginarios, el Premio Haberfront 1982 de Contribución a las Artes en Canadá, el Premio Médicis 1998 por una historia de la lectura que todos guardamos muy cerca de nuestros corazones. Ganó la Medalla al Mérito Argentina 2007, Serbia le concedió el Premio Milovan Vidakovic 2007, con Diario de un Lector ganó el Premio Grinzane Cavour de Ensayo en 2007 y es oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Son más las condecoraciones y premios que ha merecido Alberto Manguel por su trabajo. En esta ocasión, y para dejarlo ya con ustedes, quiero presentarles una frase que podemos encontrar en su maravilloso libro Una historia de la lectura, publicado por Conaculta y Almadía, que presentaremos mañana. Cito: a nosotros, los lectores de hoy, supuestamente amenazados de extinción, todavía nos queda por aprender qué es la lectura. Con ustedes, Alberto Manguel. Esto está funcionando muy bien. Yo nunca confío mucho en la electrónica. Voy a empezar, como supongo que se debe en todo encuentro de lectores, con allá lejos y hace tiempo. Estamos a fines del siglo XV. Bajo los altos campanarios que ocultan al espantoso Quasimodo, en una celda monacal que sirve tanto de estudio como de laboratorio alquímico, el archidiácono Claude Frollo extiende una mano hacia el volumen abierto sobre la mesa y con la otra apunta hacia el gótico perfil de Notre Dame que se vislumbra a través de la ventana. Esto, le hace decir Víctor Hugo a su desdichado sacerdote, matará a aquello. Para Frollo, contemporáneo de Gutenberg, el libro impreso matará al libro edificio. La imprenta dará fin a esa docta arquitectura medieval en la que cada columna, cada cúpula, cada pórtico es un texto que puede y debe ser leído. La oposición es, por supuesto, como tantas oposiciones, falsa. 5 siglos más tarde, y gracias al libro impreso, no hemos olvidado la obra de los arquitectos de la Edad Media, comentada por Viollet-le-Duc y John Ruskin, reinventada por Le Corbusier y por Frank Gehry. Frollo teme que una nueva tecnología acabe con la anterior. Olvida que la imaginación humana es infinita y que siempre puede dar cabida a otro instrumento más. Ambición no nos falta. Quienes hoy oponen la tecnología electrónica a la de la imprenta perpetúan la falacia de Frollo.
Quieren hacernos creer que el libro, ese instrumento ideal para la lectura detenida, meditada, tan perfecto como la rueda o el cuchillo, capaz de contener nuestra memoria y experiencia y de ser en nuestras manos verdaderamente interactivo, permitiéndonos empezar y acabar en cualquier punto del texto, anotarlo en las márgenes, darle el ritmo de comprensión que querramos. Ese libro ha de ser reemplazado por otro instrumento cuyas virtudes son opuestas a las que la lectura profunda requiere. Aquí es importante recalcar el adjetivo, lectura profunda. Es necesario recordar que hay diferentes formas de lectura, como hay diferentes formas de comunicación. No buscamos el mismo efecto ni necesitamos las mismas tecnologías para comunicar, por ejemplo, el peligro de cruzar la calle, que para comunicar el peligro de vender nuestra alma al diablo. En la primera instancia, basta un círculo rojo, color que según las convenciones culturales occidentales indica peligro. Pero para la segunda necesitamos, por ejemplo, la antigua leyenda de Fausto en sus muchas y variadas formas, la anónima obra de títeres que vio Goethe de niño, la pluma del mismo Goethe ya maduro, la versión gauchesca de Estanislao del Campo, las reescrituras de Thomas Mann y Paul Valéry, la reciente y extraordinaria historia de Bernie Madoff, contada un siglo antes de los hechos en La pequeña Dorrit de Dickens. Y aún así no habremos acabado de comunicarla. Para aproximarnos a la posibilidad de conocer realmente una narración como la del doctor Fausto, necesitamos adquirir el arte de la lectura profunda, es decir, el arte que nos permita recorrer la obra a un ritmo pausado, explorar y apreciar sus dificultades creativas, resumir y digerir y recrear lo que vamos leyendo, comparar lo leído a obras anteriores, a nuestra experiencia consciente y a nuestras intuiciones. Es decir, poder en un sentido literal hacer nuestro el texto. El lenguaje, cuya forma escrita fue inventada por algún secreto antepasado nuestro hace más de 5.000 años en un lejano desierto, posee al menos dos características extraordinarias. La primera es aquella que nos permite transmitir de manera inmediata y con la menor ambigüedad posible una información como la de no cruzar la calle. La segunda es paradójicamente casi el reverso de la primera, una vasta ambigüedad que no limita a una sola interpretación la información transmitida. Al contrario, esta ambigüedad nos permite transmitir en la historia de Fausto, por ejemplo, la angustia de saber que ningún conocimiento es suficiente, que la fuerza de la juventud no dura, que toda elección comporta una pérdida y, por sobre todo, que ese mismo lenguaje que cuenta la historia no podrá contar nunca la plenitud de esa historia. Esta segunda característica del lenguaje requiere en quien lo desentraña, lo escucha o lo lee, ese arte que he llamado lectura profunda. Ahora bien, en el universo del lenguaje escrito, el lenguaje suele tomar la forma de la página, manuscrita, impresa como aquella que aterraba a Frollo, o electrónica como aterra hoy a los nostalgiosos. Esta unidad de texto, esta primera página, puede ser nuestro punto de partida. La página tiene una existencia solapada.
Perdida entre sus hermanas bajo las cubiertas de un libro o elegida por su lector para existir en el instante presente, ella sola, en el contenedor de un libro electrónico, pasada, arrancada, marcada con un doblez, olvidada o recordada, iluminada o fosforescente, destacada o borrosa, leída por encima o inspeccionada con cuidado, la página entra en nuestra conciencia de lectores solo como un marco o contenedor de lo que queremos leer. Con su estructura frágil, apenas material en sus dos dimensiones, los ojos la perciben apenas mientras siguen el rastro de las palabras impresas, más notablemente en un libro electrónico. Como un esqueleto que sostiene la piel del texto, la página impresa desaparece tras su propia función. La página electrónica se renueva como por arte de magia. En esta naturaleza discreta y cambiante se encuentra precisamente la fuerza de la página. La página es el espacio del lector, también su tiempo. Al igual que los números de un reloj eléctrico, la página va marcando las horas, una condena a la que nosotros como lectores debemos someternos. En el libro impreso podemos volver lenta o acelerar nuestra lectura. En el libro electrónico, el tiempo se detiene con cada página que hacemos aparecer en la pantalla. Pero más allá del instrumento de lectura, en nuestra actividad de lectores, el transcurso del tiempo siempre estará marcado por la vuelta o aparición de una página. La página limita, corta, extiende, censura, reestructura, traduce, acentúa, desactiva, tiende un puente y separa de nuestra lectura aquello que con tanto ardor pretendemos reivindicar. En este sentido, el acto de leer es un conflicto de poderes entre el lector y la página por el dominio del texto. Por lo general, gana la página. La apoteosis de la página fue descrita por Jorge Luis Borges. Según Borges, ya que es imposible hablar de lectura y no hablar de Borges, la infinita biblioteca de Babel, que como él la imaginaba contenía todos los libros del universo, no solo los que ya se han escrito, sino también aquellos que algún día se escribirán, podía reducirse a un libro único. En una nota al pie de su célebre relato, que Borges atribuye a una amiga, Borges sugiere que esa vasta biblioteca es inútil. Bastaría un solo volumen que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. Por supuesto que el manejo de ese volumen sería muy incómodo. Cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas y la inconcebible hoja central no tendría revés. Así nos encontramos en un momento de pesadilla con la página en toda su gloria y en todo su horror, impresa como un objeto que permite o exige un marco para el texto que contiene, de manera que nosotros, los lectores, podamos abordarla poco a poco e informarnos de su significado, y electrónica como un objeto que limita el texto para que quepa en su marco, que lo corta de acuerdo a su tamaño, que a pesar de su continuidad implícita, lo separa de su totalidad, cambiando o circunscribiendo su sentido. Toda página, impresa o electrónica, comparte esta naturaleza doble. Ahora bien, sin hacer esta oposición a la que le tengo terror, veamos, sin embargo, cuáles son las diferencias entre la página electrónica y la página impresa, porque obviamente diferencias hay.
Se dirá que el libro electrónico, a diferencia del texto en la pantalla del ordenador, y tenemos que separar estos dos objetos, cumple las funciones del libro impreso y que autoriza, por lo tanto, la lectura profunda. Yo diría que lo autoriza, sí, pero no lo prefiere. Es notorio que en ambos libros, de características distintas, el uso es también distinto. El libro impreso permite un diálogo interactivo con el texto. Como decíamos, el libro impreso permite escribir en las márgenes, saltearse las páginas, elegir una secuencia determinada según los caprichos del lector. El libro electrónico todavía no tiene bien desarrolladas esas funciones. Eso no quiere decir que no inventaremos sistemas para desarrollarlas, pero por el momento no las tiene bien desarrolladas. Y es menos sensual o sensorial, no sugiere al lector un sentido físico de su volumen, es decir, con un libro electrónico no podemos saber si estamos leyendo La guerra y la paz de 10 páginas o de 1000. Tiende a la uniformidad, convirtiendo a cualquier texto, sea cual sea su naturaleza, en criaturas idénticas en forma y aspecto. La lectura de un libro electrónico es de una lectura forzadamente egalitaria, sin jerarquías estéticas ni intelectuales, salvo las que trae el lector, por supuesto, al texto, en la que solo el contenido diferencia al Fausto de Goethe de un manual de reglas de tránsito. Las casi infinitas páginas de un libro electrónico superan las pesadillas del libro que resume Borges, puesto que ninguna de ellas tiene un revés. Como siempre puede añadirse más texto al volumen, el libro electrónico carece de página central. La página electrónica es un marco imaginario que el lector aplica a lo que en esencia es un texto sin fronteras. También quiero volver por un momento a esta idea de la eliminación de jerarquías. En el mundo del libro impreso, las jerarquías del texto son bastante obvias. Un periódico suele tener en nuestra imaginación menos valor intelectual que una revista científica que tiene otro aspecto, una revista científica que un volumen publicado por una editorial universitaria, un volumen publicado por una universidad universitaria, tapa dura, tiene menos prestigio, menos jerarquía que un pequeño libro de bolsillo y así sucesivamente, hasta los cómics y los manga. Yo creo que quizás no la destrucción, pero sí la reducción de importancia en estas jerarquías en nuestro mundo, donde ya leer un cómic o una manga no tiene ese desprestigio que tenía para los lectores de mi generación. Eso yo creo que ha sido ayudado por esta falta de jerarquía en los textos electrónicos. Bueno, esta diferencia entre texto electrónico y texto impreso no está ni mal ni bien, no se trata de calificarlo de esta manera. Son simplemente características que, por ejemplo, el libro electrónico comparte con las tablillas de arcilla sumerias, en las que tampoco se diferenciaba el contenido por la forma. Todas las tablillas eran idénticas. Y además se determinaba la página de texto por el tamaño de la tablilla. Entonces se necesitaban 1000 tablillas para hacer un texto, como se necesitan 1000 pasos de un libro electrónico para contener todo el texto. Y también con el rollo de papiro, que también necesitaba que el lector definiera uno a uno el marco de cada página. Cuando se inventa el rollo, se hace para darle al contenedor del texto mayor memoria que la que tiene la tablilla de arcilla,
pero eso necesita que el lector, cada vez que enrolla y desarrolla un texto, un rollo, marca la página que se está leyendo, determina la página que se está leyendo. Ahora bien, les ruego que no supongan en mi discurso un ánimo antitecnológico, porque esto sería peor que un error, sería una imbecilidad, la de dotar a un instrumento de calidades morales o éticas, hablar de una espada sanguinaria o de una pluma pacífica o de un ordenador maléfico. Pero habiendo definido la página como el marco de la lectura, podemos ver quizás ahora cómo las diversas tecnologías del libro sirven o pretenden servir el acto de la lectura. Leer es recorrer camino, viajar. Esta antigua metáfora sugiere que avanzamos por un texto como quien camina a campo abierto, pasando de las primeras palabras a las últimas, a través de un paisaje incierto, empezando a veces en la mitad de un libro y otras sin alcanzar la última página. La experiencia intelectual que consiste en recorrer el texto mientras leemos es una experiencia física, además de mental. El cuerpo toma parte en el acto de leer como sostén de nuestras manos y cabeza, como marcapasos del ritmo de lectura, quizás menos ahora que en otros tiempos, pero es la forma de leer, por ejemplo, aún en las escuelas coránicas o las escuelas talmúdicas, donde también se están usando libros electrónicos, y he visto, por ejemplo, en Montreal, en una escuela talmúdica, un estudiante de la Torá con la Torá electrónica y leyendo al ritmo de sus antepasados. En el presente del texto existimos suspendidos entre nuestro pasado y las frases por venir. Fue San Agustín quien mejor entendió la relación entre el acto de lectura y nuestra concepción del tiempo. Hago un paréntesis. Me fascina que estos antepasados nuestros sean hoy algunos de los mejores críticos de nuestra tecnología, que sean ellos quienes mejor entiendan cómo las usamos y cómo debiéramos usarlas y de qué manera podemos mejorar nuestro uso de estas tecnologías. Escuchen un poco lo que dice San Agustín. En las Confesiones, dice, hablando del acto de leer, supongamos que me dispongo a leer un salmo que ya conozco. Antes de empezar, mi facultad de anticipación se ve presa en la totalidad del texto. Quiero leer todo ese salmo. Pero una vez que he comenzado, la parte del salmo que he rescatado del dominio de mi anticipación, que he rescatado porque ya la he leído, relegado al pasado, ocupa ahora mi memoria, y la acción que estoy ejecutando se halla dividida entre mis dos facultades de memoria y anticipación, la una mirando hacia la parte ya recitada, la otra hacia esa otra parte que estoy todavía por recitar. Pero mi facultad de atención está siempre presente. Entonces, tenemos la facultad de la memoria, la facultad de atención y la facultad de anticipación. Mi facultad de atención está siempre presente y a través de ella transita lo que era futuro, convirtiéndose en pasado. Mientras el proceso continúa, es decir, mientras estoy leyendo, el dominio de mi memoria se extiende en proporción a cuanto disminuye mi facultad de anticipación, hasta que ésta ha sido absorbida del todo. Es casi como si Agustín estuviese viendo esa banda azul al lado del texto electrónico que va bajando, mostrándonos todo lo que vamos consumiendo del texto y cuánto nos falta.
Esto, dice Agustín, ocurre cuando he terminado de recitar el texto y éste ha pasado enteramente al dominio de mi memoria. Como vemos, para Agustín el acto de leer es un viaje a través del texto, reclamando para el dominio de la memoria las páginas leídas, mientras que el territorio virgen por leer disminuye paso a paso y se convierte en tierras familiares. Lo que es cierto del Salmo en su integridad, dice Agustín, es cierto de cada una de sus partes y de cada sílaba. Es cierto de toda acción más larga que yo pudiera emprender y de la cual la recitación de mi salmo sería solo una pequeña parte. Es cierto de la vida entera a la cual todas nuestras acciones pertenecen. Es cierto de la historia de la humanidad, de la cual cada vida es una parte. Para Agustín, la experiencia de leer y la experiencia de vivir son reflejos la una de la otra. La convicción de Agustín traduce la imagen clásica del libro como mundo y del mundo como libro. Esta es una imagen nacida en el mundo judaico con el libro de Ezequiel, en el cual se cuenta que un ángel da a comer un doble libro al profeta. Y esta imagen gastronómica del doble libro es retomada en el Apocalipsis de Juan y finalmente da sentido a lo que yo he estado llamando lectura profunda. Porque, ¿qué significa? El libro del ángel es doble porque la acción de leer es doble. Conocemos el mundo a través del libro, ingiriéndolo, y conocemos el libro a través de la experiencia del mundo recorriéndolo. Es decir, cuando leemos, nosotros vamos descubriendo palabras para una experiencia que no sabíamos que teníamos. Para esa experiencia del mundo necesitamos la palabra, leer la palabra, reconocer en la palabra los poderes creadores de la imaginación y del razonamiento. Tal fe en los extraordinarios poderes de la palabra encuentra su fuente teológica en el Evangelio de Juan, según el cual el principio creativo universal es el Verbo. Y no solamente en el Evangelio de Juan, pero sabemos que en muchas religiones el momento inicial es la palabra. Me divierte pensar que en astrofísica, nuestro Big Bang, el que inicia el mundo, el universo, es también una palabra, el Big Bang, la explosión, una palabra, un sonido que se dice y cuyo significado es todo el universo. Quiero llamar como testigo del poder creativo de la palabra a un erudito inglés del siglo XVII, el ensayista y médico Sir Thomas Browne. Fiel a la lectura divina, Browne notó que allí, en ese verbo inspirador que debe comenzar toda actividad humana, todo acto de creación también inicia. Nombrar sí, pero también crear nombrando, de manera que lo que podemos decir que existe, existe porque podemos decirlo. El lector, que también es creador, debe tratar de internarse en el libro, como quería Agustín, pero sin esperar un conocimiento o exploración total. Leer parcialmente lo más profundo que pueda, sin alcanzar jamás el fin. Porque esta es una verdad a la cual debemos someternos, que con un texto de aquellos que llamamos grandes textos, el horizonte de ese texto estará siempre más allá de nuestro alcance. Ningún lector puede trazar el mapa perfecto de un gran libro. Lo mejor que el lector puede esperar es una imitación iluminada. Browne, con su espíritu científico, investigador de la naturaleza y de sus fenómenos, coleccionista de fósiles y de antigüedades, creía en la importancia de la observación directa, en la lectura que cada persona debe hacer de sí mismo y del mundo. Pero igualmente sabía que era esencial la traducción de tales observaciones en palabras, es decir, la escritura para
que esto pueda ser leído. Su propósito era reconstruir su experiencia del cosmos de manera que no fuese un mero catálogo de datos estériles o un informe sobrio clínico, una crónica que confiase absurdamente en un rigor del que obviamente cada lengua carece, esa ambigüedad de la que hablábamos antes. Al contrario, Brown se propuso un desaforado cúmulo de vocablos que aproximase no ya en realidad, sino en la imaginación de la realidad, toda su caleidoscópica belleza. Ni observación pura, ni invención verbal pura, sino el entrelazamiento de ambas para armar un modelo soñado pero legible del universo. ¿Qué les parece eso como definición de un texto de lectura? Un modelo soñado pero legible del universo. Hojear, escribió Brown en El Jardín de Ciro, el volumen entero de la naturaleza, nos ofrece verdades deliciosas que pueden ser confirmadas por los sentidos y por la observación ocular, cosa que me parece a mí el sendero más seguro para recorrer el laberinto de la verdad. Pues aunque la inquisición discursiva y la conjetura racional pueden dejar bellos cortes y heridas en su carne, sin la conjunción de ambas no podemos esperar que el error sea abatido de un golpe mortal o definitivo. Es decir, para Brown, paradójicamente, sin la ambigüedad de las palabras no hay verdad. Nuevamente, esto es lo que yo quiero decir con lectura profunda. La lectura que recrea en el lector el mundo en toda su inconcebible y ambigua riqueza. Ahora bien, la tecnología electrónica es, por sobre todo, precisa, superficial, veloz, casi instantánea, y permite acceder a una infinitud de datos sin exigirnos ni memoria propia ni entendimiento. Uno de los problemas que profesores universitarios conocen hoy es que los alumnos que utilizan la red sin pensar cómo utilizarlas, acumulan los datos que extraen, pero no los hacen suyos, es decir, ni los recuerdan ni los digieren. Entonces simplemente recrean sobre su página esos datos tomados de la red. La lectura tradicional, por el contrario, es lenta, profunda, individual, exige reflexión, puede formarnos y conmovernos. Obviamente no quiero decir que esto no sea posible en un libro electrónico, ni tampoco quiero decir que leyendo a Corín Tellado en un libro impreso vamos a obtener esta iluminación del mundo. La tecnología electrónica es altamente eficaz para cierta búsqueda de información, proceso que también podemos llamar lectura, y para ciertas formas de correspondencia, pero no así para recorrer una obra literaria, al menos no en la pantalla del ordenador, aunque se haga, puesto que una lectura literaria es una actividad que requiere su propio tiempo y espacio, un tiempo centrado en el punto de vista del lector y un espacio cuyo horizonte el lector conoce pero no alcanzará nunca. El lector electrónico comparte con la definición medieval de Dios la característica de poseer un centro que está en todas partes y una circunferencia que no está en ninguna. Además de estas diferencias, hay también entre lectura tradicional y lectura electrónica una diferencia puramente fisiológica. Y quiero detenerme un momento en esto. Yo no soy biólogo, no soy fisiólogo, de manera que esta es una interpretación de lecturas científicas para las cuales seguramente no estoy bien preparado. Sin embargo, esta es una información cierta. La lectura tradicional de palabras escritas o impresas sobre un soporte cualquiera
exige del cerebro el establecimiento de ciertos recorridos específicos para las pulsiones neuroeléctricas. Los, llamémoslo así, racimos de neuronas especializadas que se comunican entre ellas, eligen ciertos senderos que permiten al cerebro traducir en significado las palabras captadas por la vista. Este sistema es altamente sofisticado, complejo, y todavía no lo entendemos plenamente. Pero sabemos que hay recorridos específicos para la lectura de, por ejemplo, un lenguaje familiar, otro para la lectura de un lenguaje desconocido, otro para las mayúsculas, otro para los ideogramas y así sucesivamente. Estos son recorridos neuronales extraordinariamente limitados y específicos. Y conocemos estas funciones gracias a los estudios de cerebros accidentados. Cuando cierta función, por ejemplo, la lectura de palabras extranjeras, deja de manifestarse, y podemos ver en mapas electrónicos de la actividad cerebral, estos mapas que se están haciendo desde hace al menos 20 años, se pueden ver entonces las zonas afectadas. Y se ve entonces que hay pasos que no comunican. Un accidente produce el corte de la conexión entre ciertos racimos de neuronas y entonces la comunicación no se produce. Casi milagrosamente, en ciertos casos, el cerebro logra reestablecer la función perdida construyendo nuevos senderos de comunicación. Esta es una cosa absolutamente extraordinaria, donde el cerebro reconstruye otro paso cuando ese paso ha sido destruido. Sabemos también que cuando leemos electrónicamente, cuando los ojos siguen la palabra no ya sobre, sino por debajo de la pantalla, esa es la diferencia esencial, por supuesto, entre el texto impreso y el texto electrónico, las neuronas establecen senderos de comunicación distintos. El problema es demasiado complejo como para desarrollarlo aquí, pero puedo luego darles una cantidad enorme de bibliografía que existe sobre esto. Baste decir que las dos, leer un texto sobre un soporte y leer un texto debajo de un soporte, son funciones radicalmente distintas. Cuando aprendemos a leer letras sobre el soporte, nuestro cerebro desarrolla conexiones que luego facilitan otras funciones cerebrales. Un científico que ha estudiado los mapas del cerebro concluyó que cuando sepamos exactamente lo que ocurre cuando leemos un texto impreso, sabremos lo que ocurre cuando pensamos. Las funciones de leer sobre el soporte y la función de razonar, de pensar, están íntimamente conectadas. Y también la función de la imaginación. No olvidemos que somos la única especie que sobrevivimos a través de nuestra imaginación. Hemos desarrollado como seres humanos una función que nos permite tener la experiencia del mundo antes de tener la experiencia del mundo. Es decir, nos permite imaginar lo que va a suceder antes de tener la experiencia en carne propia de lo que va a suceder. Y el desarrollo de este músculo, el ejercicio de este músculo, se hace por muchos de los mismos senderos que nos permiten leer. Cuando aprendemos a leer bajo el soporte, la lectura electrónica, desarrollamos entonces funciones visuales muy importantes, que nos ayudan a leer imágenes, atribuyéndoles volumen, perspectiva y la posibilidad de recorrer el mundo físico. Ambas son funciones esenciales y es por eso que en medio del auge electrónico es necesario que nuestras sociedades de comunicación escrita no abandonemos el aprendizaje tradicional de la lectura. Hay ciertas personas que están ahora recorriendo el mundo para vender sus gadgets electrónicos, sus programas electrónicos, sin ningún
otro propósito que el comercial, como si estuviesen vendiéndonos medicinas falsas o ropa que se va a destruir inmediatamente. Estas son personas peligrosas porque con la ilusión del paraíso electrónico están imponiendo en ciertas sociedades el aprendizaje electrónico de la lectura a los niños de 3, 4, 5 años, que entonces empiezan a aprender a leer no como función social frente a una persona, con todo lo que implica la expresión visual y toda la función física que significa la relación social entre el niño y el adulto, sino a través de una pantalla. Esto es muy peligroso y hay estudios, por ejemplo, una persona que trabajaba para IBM, que ha escrito un libro muy importante anunciando el peligro de estos sistemas que tratan de vender las ordenadoras a los niños en el jardín de infantes y así sucesivamente, y que conduce al incremento del autismo, por ejemplo. En fin, como digo, esto es demasiado complejo para que yo lo pueda analizar y además yo no soy biólogo, pero la información existe. Si queremos ayudar a los jóvenes a desarrollar su imaginación y su capacidad de reflexionar, es importante que insistamos sobre el uso del libro impreso, sin excluir, por supuesto, el aprendizaje de la electrónica. Más allá de las funciones cerebrales que utilizan entre las dos lecturas, no hay rivalidad verdadera, porque sus campos de acción son diferentes, concebir y pensar, y ambas son acciones cerebrales esenciales y complementarias. Necesitamos aprender a concebir el mundo a través de imágenes y necesitamos poder pensar el mundo a través de palabras. En un mundo ideal, ordenador y libro comparten nuestras mesas de trabajo. El peligro es otro. Mientras seamos responsables individualmente del uso que hacemos de una tecnología, esta será nuestro instrumento, eficaz en nuestras manos según nuestras necesidades. Pero cuando esa tecnología nos es impuesta por razones estrictamente comerciales, cuando las grandes compañías multinacionales quieren hacernos creer que la electrónica o cualquier otra tecnología es indispensable para cada momento de nuestra vida, cuando falsos profetas nos dicen que en lugar de libros, los niños necesitan computadoras para aprender y jugar y los adultos videojuegos para entretenerse, cuando la publicidad nos hace sentir obligados a utilizar la electrónica para cada una de nuestras actividades sin saber exactamente por qué ni para qué, entonces corremos el riesgo de convertirnos nosotros en el instrumento de la electrónica, ser utilizados por ella y no utilizarla nosotros. Hoy la pregunta esencial es una que el tribuno Lucio Casio Longino lanzó a los tribunales romanos en el siglo II a.C. La pregunta es, ¿cui bono? En otras palabras, ¿a quién beneficia esto? ¿Me beneficia a mí esta necesidad de estar siempre a la escucha de mi teléfono, de mi correo electrónico, de mi SMS, como si la noticia del momento fuese absolutamente necesaria para mí en este instante preciso? ¿Me beneficia a mí esta infinitud de información acumulándose diariamente en la memoria de mi ordenador, tentándome con su fantasmal presencia? ¿Me beneficia a mí esta invasión constante de la publicidad, sea la publicidad basura, sea la impuesta por un servidor como Google, proponiéndome servicios ridículos, fantasiosos u obscenos? Y estas imágenes constantes que nos rodean, de las que hablaba ayer el profesor Federico Álvarez Arregui.
Me beneficia a mí cada vez que uso Facebook o un buzón electrónico entrar mis datos personales en un archivo que será posiblemente utilizado a fines comerciales o políticos por corporaciones cuyos intereses no conozco. Cui bono. La acumulación arbitraria de información de la que se ufana la red es quizás menos prometedora que lo que parece. Por un lado, la red no archiva todo. Existe un tenue presente que excluye mucho de lo pasado, de manera que como archivo es altamente sospechoso. Por otro, acumula sin filtros adecuados, sin buscadores precisos, sin contexto en la mayor parte de los casos. Esto se mejorará seguramente. Pero este peligro lo señalaba ya Séneca en el siglo I de nuestra era. Acumular libros, decía Séneca, o información electrónica, hubiese dicho si viviese ahora, no es sabiduría. Los libros, como también las redes electrónicas, no piensan por nosotros, no pueden reemplazar nuestra memoria personal y activa, no, son meras herramientas para ayudarnos en nuestras tareas. Las grandes bibliotecas de la época de Séneca, como las bibliotecas virtuales de hoy, son objetos inertes, no se bastan a sí mismos, requieren nuestra voluntad para cobrar vida, nuestra reflexión, nuestro juicio. Frente a la insistente propuesta de consumir necedades y de volvernos insensiblemente idiotas para escapar a la terca presencia del mundo, nosotros los lectores muchas veces sucumbimos. Nos dejamos tentar por objetos impresos que parecen verdaderos libros, creados por hábiles agentes literarios o mercaderes disfrazados de editores, y por objetos electrónicos que simulan experiencias reales, imaginados por técnicos con ambiciones comerciales, alentados por industriales sin escrúpulos. Nos dejamos convencer de que los instrumentos que nos ofrecen cumplirán nuestras tareas y nuestras responsabilidades como si ellos, y no nosotros, fueran los verdaderos herederos de nuestra historia. Concluyo así. Algunos siglos después de la invención de la escritura, hace unos 5.000 años, en un olvidado lugar de Mesopotamia, los pocos conocedores del arte de descifrar palabras fueron conocidos como escribas, no como lectores, quizás para dar menos énfasis al mayor de sus poderes, el de la lectura. Desde siempre el poder del lector, el lector profundo, analítico, consciente, ha suscitado toda clase de temores. Temor al arte mágico de rescatar de la página un mensaje de allá lejos y hace tiempo, temor al espacio secreto creado entre un lector y su libro y de sus pensamientos allí engendrados, temor al lector individual que puede, a partir de un texto, redefinir el universo y rebelarse contra sus injusticias. De estos milagros somos capaces, nosotros los lectores, y estos milagros podrán quizás salvarnos siempre y cuando tengamos libros y no meros artefactos. Sin duda habrá lectores profundos de libros electrónicos, como los hay de libros impresos, y ambos compartirán las posibilidades que estos diversos contenedores del texto ofrecen. En un mundo en el que casi todas nuestras industrias, y no solo las nuevas tecnologías, parecen amenazarnos con sobreexplotación, sobreconsumición, sobreproducción y crecimiento ilimitado que prometen un paraíso codicioso y glotón, la sosegada consideración que un libro o una catedral nos exige puede quizás obligarnos a detenernos, a reflexionar, a preguntarnos más allá de falsas opciones y absurdas promesas de paraíso, qué peligros nos amenazan realmente y cuáles son nuestras verdaderas armas para defendernos contra ellos. Muchas gracias.